constituye una de las columnas fundamentales con las que sostener nuestras vidas. Es un valor individual con fuertes repercusiones colectivas. Desde el punto de vista de la ciencia, el amor es un estado evolucionado del instinto de supervivencia, que actúa como punto de encuentro entre las personas, con efectos reproductivos y de protección. Sus manifestaciones y las emociones que a veces desata pueden ser extremadamente poderosas. Desde el punto de vista individual, es más difícil definirlo de un modo consistente, pues existen múltiples variables del amor, pero todas tienen algunos elementos comunes: la generosidad, la entrega, el afecto, la complicidad, el deseo de la presencia del ser amado, la protección, la ternura, la posesión, la afinidad y el deseo de llamar antes que a nadie a una persona concreta para compartir con ella los pequeños fracasos o triunfos diarios. Todos estos materiales que componen la columna del amor se sintetizan en la emoción de compartir tiempo y vida con el ser amado. Podemos, además, destacar otras dos características peculiares y contradictorias del amor. Este tiene componentes de altruismo, pero también de egoísmo. La característica altruista la percibimos en la entrega de la madre hacia su hijo, o en el impulso que nos lleva a proteger a un ser querido, o en el que nos induce a defender a una persona más débil, aunque sea desconocida. El componente egoísta del amor es la parte de él por la cual amamos la imagen que la otra persona tiene de nosotros mismos, y también se manifiesta porque es un sentimiento que estimula la posesión. La ausencia total de amor, en cualquiera de sus variantes, es soledad. En cambio, la presencia del amor es emoción y plenitud. Una vida es mucho más plena cuantas más veces se ame, aun a riesgo de un posible sufrimiento futuro por su eventual pérdida. Tiene tanta importancia para los seres humanos que en todos los tiempos ha sido el tema más frecuente en las creaciones artísticas: novelas, poesía, música, películas. Así que el grado de felicidad de las personas aumentará cuanta más veces viva esta potente emoción a lo largo de la existencia. Según la ciencia, en el espacio, si dos cuerpos de metal tienen características idénticas, cuando se encuentran, se unen inevitablemente. ¿Será este principio universal la última explicación del amor? No lo sabemos. Pero sí se puede afirmar que el amor, es una magnífica columna para impulsar y fortalecer en sus múltiples variables. Nuestra naturaleza está dividida en dos partes claramente definidas, aunque interrelacionadas entre sí: la parte individual y la gregaria. A esta última la llamamos sociedad, y en realidad tiene tanta fuerza que muchas veces es capaz de anular, o al menos aletargar, instintos primarios de nuestro carácter individual. Pero la cuestión consiste en que la vida es una experiencia individual, aunque la vivamos colectivamente. La mejor demostración de lo que quiero decir la encontramos en la música. Esta, como la vida, suele nacer de un acto individual de creación. Por ejemplo, un solo individuo, Beethoven, creó un maravilloso canto al hombre universal en su 9ª sinfonía. Pero sin otras muchas personas, músicos y coros, no le sería posible hacerle existir. Así que es evidente que nos necesitamos unos a otros tanto para crear como para sobrevivir. De aquí surge también la necesidad de la existencia de los estados para organizar nuestra vida en común, de lo que emerge, a su vez, la necesidad de líderes para dirigirlos. Lamentablemente, la historia nos enseña que la mayor parte de personas que lideran los estados destacan más por sus ambiciones en busca de los privilegios del poder
que por la capacidad intelectual y ética para ejercerlo. La demostración irrefutable de esta afirmación es la propia historia del hombre, pues su componente fundamental es una sucesión inacabable de guerras. ¿Ha existido alguna excepción? El Imperio Romano fue el ejemplo más evidente de ello, pero aún así tampoco sobrevivió. Así que, ¿cómo se explica que incluso las mejores sociedades humanas con estados más firmes y razonables también colapsan? Pues veámoslo, porque la respuesta a esta emocionante pregunta la encontramos en la historia del hombre sobre nuestro planeta, y especialmente en un instante devastador: la caída del mencionado Imperio Romano. Carl Sagan afirmó que si este no hubiese caído en el siglo V, en el X hubiésemos llegado a la Luna. Evidentemente no podemos saber si esto habría sido así, pero lo que sí conocemos es que Roma absorbió, perfeccionó y expandió lo anteriormente desarrollado por egipcios, fenicios y griegos. El ciudadano romano disfrutó de varios siglos de paz y prosperidad. El imperio tenía cientos de ciudades grandes y pequeñas repartidas por 3 continentes, las cuales gozaban de una esmerada sanidad, agua abundante de la mejor calidad y alcantarillados, lo que impidió la aparición de epidemias como sucedería tras su desaparición. De hecho, Roma consiguió ser la sociedad más lúdica y sosegada que el hombre ha construido a lo largo de su historia, por su unión social, jurídica, de mercados, capacidad de organización y, sobre todo, por su cordura política. En contra de lo contado por novelistas y cineastas ignorantes, así como por alguna religión, desde el inicio de la época imperial estaban prohibidas por ley las luchas a muerte en los circos, las cuales, de producirse, eran castigadas con severas penas. También, a partir de esa época, los esclavos no podían ser maltratados, y menos aún asesinados, y además podían manumitirse con facilidad. De hecho, pasaron a ser básicamente lo que en nuestros tiempos es el servicio doméstico. En los siglos posteriores, los esclavos sufrirían mucho peor trato, incluida la Norteamérica del siglo XIX. Asimismo, Roma, de la que todo Occidente es heredera directa, por medio de Julio César, creó el sistema actual de Estado, el calendario moderno, los medios de comunicación y, sobre todo, el mayor avance social que el hombre ha tenido durante toda su historia: el derecho igualitario, es decir, leyes iguales para hombres y mujeres, gobernantes y gobernados. Todo esto lo disfrutaron nuestros antepasados durante varios siglos, consiguiendo un nivel de prosperidad que apenas conseguimos igualar ni siquiera en las más evolucionadas sociedades actuales, aunque ellos no tuviesen internet. Así que la pregunta clave sigue siendo: ¿por qué se hundió si era una sociedad tan perfecta y avanzada? Para llegar a entender correctamente este fenómeno, hemos de hacer primero un rápido resumen de la evolución humana, desde la época más remota hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Está comúnmente aceptado que el hombre nació en el continente africano. Sea esto cierto o no, para lo que vamos a analizar ahora no tiene mayor relevancia. Lo que sí sabemos con certeza es que el hombre, como animal social que es, se fue agrupando en tribus, las cuales estaban normalmente compuestas por los miembros de una misma familia. A lo largo del tiempo, según esas tribus se iban haciendo más numerosas, se subdividían por una causa u otra, y la parte que se segregaba se ponía a caminar en búsqueda de espacios territoriales que ocupar, donde pudieran encontrar alimentos y climas benignos. Durante miles de años esto fue sucediendo así, pero hay una zona en nuestro planeta que tiene una característica especial y única que no existe en ningún otro lugar. Me refiero al mar Mediterráneo. Este es suficientemente grande para que inicialmente se instalaran en sus orillas las tribus sin contactar entre ellas, pero suficientemente pequeño para que cuando aquellas comenzaran a crecer, terminaran entrando en relación. Esto
Por ejemplo, no sucedía en América, donde las civilizaciones procuraban por seguridad instalarse a grandes distancias geográficas entre ellas, volviéndose muy endogámicas, fenómeno que también sucedería en África y en parte de Asia. Así que en el mar Mediterráneo, por sus características especiales, la cosa fue diferente. Las tribus llegadas a sus orillas terminaban conectando y obviamente los contactos no siempre eran amables. Más bien todo lo contrario. Pero aportaron un elemento clave para el posterior desarrollo que no se dio en otras zonas del mundo. Intercambiaban conocimientos, por las buenas o por las malas, y ello se tradujo en que en esa zona del planeta germinaron y crecieron las culturas más dinámicas de la Tierra. Entre otras, las culturas asiria, persa, egipcia, cretense, griega, fenicia y romana, así como las religiones judía, cristiana y musulmana. Todas ellas, salvo esta última, son parte trascendental de lo que hoy conocemos como cultura occidental, la cual es la más exitosa que ha tenido la humanidad a lo largo del tiempo. De hecho, se puede comprobar que asiáticos y africanos tienden a implementar los hábitos culturales occidentales, mucho más de lo que esto sucede en sentido contrario. El derecho, la filosofía, el sistema de gobierno y Estado, el calendario, la música, la moda y los deportes y espectáculos de más éxito han nacido en los países occidentales y actualmente ya conforman parte de la vida social de estos otros continentes y de las sociedades que lo integran. En definitiva, el occidental no viste con kimono, pero el asiático sí viste con chaqueta, pantalón y minifalda. Y no se trata de una cultura impuesta por la fuerza. Simplemente es aceptada de buen grado por los que la reciben, los cuales terminan convirtiéndola en propia. Como decía, en las orillas del mar Mediterráneo fueron creándose diversas civilizaciones, pero la última de ellas, la romana, fue tan potente que tras absorber a las anteriores, las perfeccionó creando la suya propia, que en realidad es la que está detrás de toda la cultura occidental, pues incluso las otras nos llegaron fundamentalmente a través de Roma. Así que volvamos a la pregunta clave. Si era tan avanzada, ¿por qué desapareció? La respuesta está en la historia y en la naturaleza humana, y profundamente relacionada con el instinto de supervivencia. El Imperio Romano, a raíz de la Lex Julia Municipalis de Julio César, se convirtió en una especie de Estados Unidos. Esto sucedió porque César comprendió que su país no podía perdurar a base de ocupaciones militares de territorios, depredación de estos y la guerra como el mejor negocio nacional, cosa que la República Romana había hecho hasta entonces. De hecho, con la aplicación de la ley antes referida, la ciudad de Roma se convirtió en la capital política del imperio, como Washington lo es hoy para Estados Unidos. Españoles, franceses, argelinos, belgas, italianos, británicos, griegos, portugueses, tunecinos, rumanos o siriacos se sentían tan ciudadanos romanos como el de la capital de Roma, disfrutando todos de similar nivel de bienestar. Todas las provincias y territorios a lo largo de esos siglos de paz y ventura dieron emperadores al Estado romano. Tal era el bienestar logrado que los reinos vecinos, como hoy sucede con la Comunidad Económica Europea, solicitaban insistentemente incorporar sus países al imperio, dadas las diferencias de nivel de vida y bienestar existentes entre unos y otros. Pero los sucesivos gobiernos romanos no los aceptaban. Esto fue dando origen a una emigración cada vez más alta, sobre todo proveniente del norte y este de Europa, la cual, a lo largo de los siglos, como siempre termina sucediendo, condujo a que los emigrantes fueran ocupando puestos de trabajo que los ciudadanos romanos no querían y, sobre todo, ocuparon puestos en las legiones, las cuales tenían esencialmente labores de protección de fronteras. Hoy,
Todos los especialistas coinciden en que la caída del Imperio Romano no ocurrió como resultado de una invasión de los bárbaros, como cuentan películas, novelas e incluso algunos libros de historia. No existió tal invasión porque estos, los bárbaros, ya estaban allí ocupando los trabajos que los romanos no querían realizar. Entonces, ¿qué los destruyó? La respuesta está en la naturaleza humana. Tantos siglos de paz y bienestar terminaron aletargando el instinto colectivo de supervivencia del ciudadano romano, el cual, sin la sensación durante generaciones de peligro, había perdido la percepción de alerta, que es lo que suele poner en funcionamiento dicho instinto. La consecuencia directa de este aletargamiento del instinto de supervivencia fue que ni los ciudadanos romanos ni sus poderes públicos, que a fin de cuentas participaban de los mismos antecedentes históricos y mentalidad, estaban ya habituados a tener que luchar por conservar su sociedad. Como resultado de ello, el poder central se fue debilitando, pues el Estado no parecía tan necesario, y comenzaron a emerger los poderes locales, los cuales terminaron dando comienzo a múltiples reinos de taifas que pasaron a controlar los personajes que localmente tenían más fuerza en cada territorio. Estos inmediatamente comenzaron a pelear entre ellos. Aquí comenzó la devastadora Edad Media, de la que en muchos aspectos aún no hemos salido, y con ella desapareció buena parte del legado romano, tanto intelectual como material y científico, emergiendo en su lugar miseria, guerras, epidemias y fanatismos religiosos. La caída del Imperio Romano ha sido probablemente la mayor catástrofe social que el hombre ha vivido a lo largo de su historia, aunque es cierto que buena parte de él todavía vive en nosotros a través de la lengua, el derecho, el Estado y el cristianismo, el cual ha llegado hasta hoy día por ser, precisamente, el imperio en su última etapa quien lo creó e impulsó. En la naturaleza del hombre existe el deseo de poseer, que nace del más potente de sus instintos, el de la supervivencia. De aquí el fracaso de toda filosofía política que, por no tener en cuenta esta característica humana, no recompensa la iniciativa y los logros individuales de las personas, como pasa con el comunismo. Por el mencionado deseo de poseer, compramos alimentos, casa, ropa y multitud de bienes que cuanto más desarrollada es una sociedad, mayor amplitud y variedad tienen, sobre todo según vamos superando la simple economía de supervivencia. De esa necesidad de poseer un bien para sobrevivir brota el fenómeno económico, y este se pone en marcha de forma natural cada vez que alguien necesita algo que no tiene, pues siempre encontrará a otro dispuesto a proporcionárselo. Desarrollemos este tema. Existen dos materias que tendrían que ser enseñadas a todos los niños del mundo en los colegios antes de alcanzar la pubertad. Una es el dominio de la expresión hablada y otra la economía, pues ambas serán clave para el desarrollo posterior de sus vidas y forman columnas importantes de nuestra existencia individual y colectiva. Un nivel alto de capacidad en el uso de la palabra abre muchas puertas, pues facilita la comunicación con el resto de las personas al permitir expresar con precisión los deseos, pensamientos y emociones. La palabra nos une. Creo que casi todo el mundo estará de acuerdo con esta idea. Pero en el caso de la economía, seguro que hay menos consenso. Intuyo que algunos han arrugado el ceño, dudando si seguir viendo este documental, pues seguramente opinan que es asunto de especialistas que jamás entenderán y además aburrido. Esa impresión es falsa, es muy fácil de entender y es un conocimiento de una inmensa utilidad, pues toda vida, desde el nacimiento a la muerte e incluso después de ella, está afectada por la economía. Por ejemplo, la estabilidad social de la que tanto depende el bienestar de cada vida nace de una economía firme y próspera. De hecho,
Cuando los gobiernos actúan disparatadamente en este campo o algún otro interviniente en ella, como el sector financiero, terminan arruinando a todo un país y el bienestar de sus ciudadanos. Aunque las consecuencias de dichos disparates tarden a veces unos años en verse. Entender de economía es esencial porque su comprensión nos ayudará a tomar decisiones personales más acertadas. Nos facilitará resolver adecuadamente la compra de una vivienda o de un automóvil. Nos ayudará a tomar la decisión de si debemos adquirir un crédito. Será muy útil cuando vayamos a iniciar un negocio. E incluso ese conocimiento nos permite saber si los políticos a los que vamos a votar están realizando promesas factibles o disparates populistas que terminarán hundiendo a nuestra familia. Del dominio de esta materia nace una amplia comprensión del mundo que vivimos, pues sus principios son idénticos en todos los países, mientras con el desconocimiento de ella navegamos por la vida con mayor riesgo de encallar. Pero sin más dilación y de forma somera, vamos a explicar las bases de la economía. Comencemos por precisar qué es la economía. Esta no es más que la ciencia que estudia todo acto de producción e intercambio de bienes y servicios, con el fin de satisfacer cualquier tipo de necesidad o deseo de las personas. En definitiva, cuando alguien solicita algo, la demanda, otro la satisfará fabricándolo y vendiéndoselo, necesitando crear empleo para poder producir lo que aquel le pidió. Los trabajadores que fueron empleados para atender aquella demanda y cobraron su salario correspondiente, también necesitarán y querrán bienes que a su vez otros le proporcionarán y así sucesivamente. Pero si por las circunstancias que fuesen disminuye la demanda, comienza el desempleo y la pobreza. Como la mejor forma para explicarlo es acudir a los casos reales, vayamos a ellos. La razón del fracaso económico y por lo tanto social de África está en que casi no existe demanda organizada, más allá de la necesaria para la mera supervivencia. Por tanto, apenas existe producción, comercio y trabajo. El fracaso de la Unión Soviética tuvo su motivación principal en que el gobierno decidía lo que se debía fabricar y comprar. Las empresas particulares estaban prohibidas por ley y por ello su economía no obedecía a la demanda natural de sus ciudadanos. Obedecía a la demanda creada y manipulada por los gobernantes soviéticos, con lo que terminó hundiéndose estrepitosamente, pues dicho Estado producía en sus fábricas tanques y misiles cuando la gente lo que quería, la demanda natural, era leche, pan, ropa y vivienda. Es decir, la producción no actuaba en armonía con la demanda. Así que dicho Estado, tras mucho sufrimiento de sus ciudadanos, colapsó. Hoy día hace exactamente lo mismo, entre otros, Corea del Norte. Y así les va. Los chinos han aprendido del rotundo fracaso de la Unión Soviética y se han convertido ya en la segunda potencia del mundo, lo que no deja de ser curioso, pues estamos ante una dictadura comunista que aplica el capitalismo. Pero sigamos. El secreto del éxito económico de Estados Unidos está en el vigor y regularidad de una demanda natural y organizada, la cual generó y mantiene una amplia sociedad de clase media que es a su vez quien crea buena parte de la demanda de la que vivimos medio mundo. Llegados a este punto es posible que usted se esté preguntando, ¿qué relación tiene todo esto con las columnas de las que estábamos hablando? Pues mucha, porque la economía es el procedimiento organizativo que ha creado la sociedad humana para satisfacer nuestra necesidad de poseer bienes que nos garanticen la subsistencia. Sin ella, nuestra supervivencia sería casi imposible con el número actual de habitantes sobre la Tierra, y las posibilidades de mayor o menor bienestar individual están en relación directa con la situación económica de nuestro país. ¿Cuántas veces me han dicho, mira en tu bolsa no hay nada? ¿Cuántas veces me dijeron que tal vez sería mañana, mas la vida me resbala por la espalda, si me acerco se me escapa? No me podréis quitar la experiencia de mi muerte,
aunque me robasteis del pasado mi presente, que se iba entre los dedos a puñados con mi suerte. Eres muy joven, aún no llego tu es. Será en este tiempo de que puedo conjugar. Eso es este momento, espérame tiempo, espera. Este grito me está quemando, mi sangre se está fundiendo. Eres muy joven, aún no llego tu es. Será en este tiempo de que puedo conjugar. Eso es este momento, espérame tiempo, espera. Este grito me está quemando, mi sangre se está fundiendo. No me podréis quitar la experiencia de mi muerte, aunque me robasteis del pasado mi presente, que se iba entre los dedos a puñados con mi suerte.